Hola, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con el desarrollo de energía libre. En esta parte, aplicado a sustancias puras, vamos a ver cómo definimos la energía libre de sustancias puras y haciendo detalle en particular en gases ideales, gases reales y el concepto de fugacidad. Según lo que estuvimos viendo, el diferencial de energía libre lo podíamos expresar en términos de una derivada parcial dependiente de la presión y una respecto a la temperatura. Y estas dos derivadas parciales las relacionábamos en el caso de la presión con el volumen y en el caso de la derivada parcial respecto a la temperatura a presión constante con la entropía. Si trabajamos a temperatura constante, este segundo término es nulo, por lo cual nos queda que el diferencial de energía libre a temperatura constante es el volumen por el diferencial de la presión. Si integramos esta ecuación de forma definida, nos queda una expresión de este tipo, donde tenemos un término dependiendo de la presión final, uno de la presión inicial, un término integrado que va a depender de la dependencia del volumen respecto a la presión. De forma indefinida, esta expresión nos queda con una constante indeterminada y vamos a ver que a partir de esta constante es la razón por la cual, que no podemos determinar, es la razón por la cual esta energía libre de forma absoluta no la podemos definir y vamos a necesitar definir un estado de referencia para el cual poder definir esta energía libre. Esto que teníamos expresado entre dos límites lo podemos expresar en términos molares de forma análoga, agregando la definición de molar en cada una de las magnitudes. Entonces vamos a ver dos ejemplos respecto a esta ecuación que es general, teniendo en cuenta en este caso del lado izquierdo que ocurriría en una sustancia en la cual varía poco su volumen al cambiar la presión, es decir, sustancias que podemos considerar incompresibles en cierto rango de cambios de presión, por ejemplo líquidos y sólidos. En ese caso el volumen lo podemos extraer del integral y de esa forma nos queda una expresión sencilla donde tenemos el volumen multiplicando la diferencia de presiones. Expresado gráficamente lo podemos analizar en términos de qué ocurriría. Esto es un esquema, lo que sería el volumen asumiendo lo constante, que sería en amarillo, ¿sí? Y el cambio del volumen real. Y como el término completo, que sería el producto del volumen por el cambio de presión, es decir, el cambio de presión por el volumen, es aproximadamente igual al que hubiese ocurrido considerando el cambio de volumen, ¿sí? Eso es aplicable, como decía, a líquidos y sólidos dentro de cambios de presión limitados, ¿no? Hay casos donde se producen, y es el común, ¿no? de lo que vamos a estar trabajando, pero puede ocurrir casos donde el cambio de presión sea extremo, por ejemplo en cambios donde hay altas presiones, donde por ejemplo todo lo que tiene que ver con cambios geológicos, donde las presiones son elevadas. En ese caso ahí sí tendríamos que considerar cambios de volúmenes respecto a la presión. Pero en las consideraciones que vamos a estar estableciendo nosotros, es una buena aproximación esto de considerar el volumen de la sustancia, de líquidos y sólidos, como constante. Otro caso particular es el del gas ideal. En ese caso, el volumen nosotros lo conocemos en términos de la presión, conocemos la función de estado que relaciona el volumen con
la temperatura y la presión. De esa forma estamos reemplazando el volumen con la ecuación del gas ideal e integrando y llegando a esta expresión. Es decir, vemos cómo la energía libre depende de una función logarítmica respecto a la presión, ¿sí? Esto esquematizado lo estamos relacionando con una gráfica de este tipo, ¿sí? Una isoterma que ya estamos acostumbrados a ver. Es interesante plantear, como les comentaba, debido a no poder establecer la energía libre de forma absoluta, tomar un estado de referencia. Ahora vamos a indagar un poquito más respecto a eso, pero nosotros ya presentamos la presión estándar, esa presión unitaria. Entonces vamos a considerar para un gas ideal la presión estándar, ¿sí? Relacionada con una energía libre estándar. Entonces plantear la presión en estos términos, ¿sí? La presión en términos de esa energía libre estándar y el logaritmo que relaciona la presión sobre la presión unitaria o estándar. Esto esquemáticamente podemos tener energía libre y a una presión estándar vamos a tener una energía libre molar estándar. Acá realmente debería decir presión final, ¿no? Porque estamos relacionando la presión final con este estado. Entonces, algo que trae bastante confusión es estado estándar, condición estándar, como muchas veces uno termina confundiendo. En el caso de un estado estándar o estado normal o estado de referencia, ¿sí? Hacen en español referencia a lo mismo. Y esto es un extracto de UPAC, lo que define UPAC, eso está accesible online, y plantea que el estado de un sistema elegido como estándar para referencia por convención, en el caso, se puede definir en función de los distintos estados. En el caso del gas, es un estado hipotético. Ahora vamos a ver qué es eso de estado hipotético. A la presión estándar, ¿sí? La presión estándar, esta presión unitaria, con un comportamiento ideal. Ese va a ser el estado estándar. Entonces, para un gas. Un gas ideal que se encuentra a la presión estándar. Después hay otros estados estándar o estados normales que se van a tomar como estados de referencia, que va a depender, por ejemplo, si es una mezcla, en ese caso va a depender de la concentración. Vamos a ver en términos de, se presenta en términos de molaridad como unidades de concentración. Eso vamos a indagar en la segunda parte de la materia. Y en el caso de sustancias puras, ese es el estado estándar o estado de referencia, es la sustancia pura en condiciones de presión estándar. Fíjense que en estas definiciones, esto está en inglés, lo quise exponer literal para que no haya cambios de traducción, pero en ninguna parte de esta definición de estado estándar menciona la temperatura. ¿Sí? No hay una definición de temperatura del estado normal o estado estándar o estado de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde se define la temperatura? Eso tiene que ver con la condición estándar o normal. Cuando hablamos de condición estándar o normal, que sería TPE en español o estándar temperature pressure en inglés. En ese caso, la presión estándar, recuerdan que las mencionábamos con el cerito o el prisol o un símbolo, un tita, se suele utilizar en función de qué tenemos disponible en la fuente. En ese caso, la definición actual es un bar o 10 a la 5 pascales o 0,9869 atmósferas.
Anteriormente, hasta recientemente, la definición era una atmósfera. Y fíjense que no hay tanta discrepancia entre una presión estándar y la otra, ¿sí? Por eso actualmente todavía sigue habiendo textos donde una atmósfera se considera presión estándar. Y hay también una temperatura estándar, ¿sí? Que según UPAC es 273,15 y según el NIS, ¿sí? Es otro ente, es 25 grados centígrados, más o menos entre 25, no queda claro si es 20 o 25 en sus textos, pero para que vean que son definiciones de un estado, ¿no? Una condición estándar que es distinto al estado estándar, ¿sí? El estado estándar no hace mención a la temperatura y se define en términos de una presión, en principio una presión estándar, y lo vamos a utilizar como estado de referencia. Y acá lo que dice, ¿no? En gases y mezcla, ese estado de referencia, ese estado estándar o normal, es un estado hipotético. Para que nos quede en la cabeza ahí qué significa ese estado hipotético. Ahora vamos a ver. Y respecto a cambios en la energía libre, por ejemplo en este caso una reacción, ¿sí? En términos estándar, condiciones estándar, podemos plantear lo mismo que habíamos visto para la entropía y para la entalpía. Esta idea de poner el delta G de la reacción en términos de los delta G de formación estándar de productos y reactivos y de forma condensada, tomando el coeficiente estequiométrico positivo para productos y negativo para reactivos. Acá es un ejemplo donde estamos utilizando esta ecuación en el caso de la reacción de monóxido de carbono con oxígeno para dar dióxido de carbono. Podemos tomar en cuenta, al igual que pasó y observamos para la entalpía, en caso de especies elementales, es decir, que se consideran la forma más estable a una determinada temperatura, en ese caso habíamos visto que la entalpía de formación era 0, ¿sí? Porque tenemos en cuenta que estamos formando a partir de los mismos elementos, de los mismos compuestos. En este caso sería, por ejemplo, oxígeno para dar oxígeno. Ese delta G de formación es 0, ¿sí? Es exactamente lo que vimos en el caso de las entalpías de reacción con la ley de Hess. Entonces vamos a ver qué pasa en particular con un gas real. Recién lo vimos para un gas ideal. La dependencia respecto a un gas real, ¿sí? La energía libre para un gas real, el diferencial, la pinta la misma, ¿no? Es un volumen diferencial de la presión, pero que es distinto a lo que observamos para un gas ideal, donde reemplazamos ese volumen con la ecuación del gas ideal y llegamos a una expresión de este tipo, esta relación. Y esto gráficamente lo podemos evidenciar, por ejemplo, en este caso, para un gas que se encuentra a temperatura de Boyle, a una temperatura superior a su temperatura de Boyle. Lo que estaríamos viendo en un isoterma, presión versus volumen. En este caso sería la real respecto al ideal, es un valor superior, ¿no? Y en este caso el área amarilla sería lo que estuvimos viendo en un gráfico anterior, el área, ¿sí? Entre la energía libre en un estado 2 respecto a un estado 1. En el caso real, para este caso particular donde la temperatura está por encima de la temperatura de Boyle, vemos que esa área es superior. ¿Cuánto superior? En esta área verde, ¿no? Es decir, la diferencia de energía libre entre un estado final e inicial, para el caso particular de este gas real, va a ser esta área amarilla más esta área verde. Esta discrepancia relacionada con el área verde, vamos a ver cómo la relacionamos, ¿sí?
Entonces, teníamos para un gas ideal, acá vamos a utilizar esa I haciendo mención de un gas ideal, teníamos esta expresión. Y entonces, para tomar una relación análoga a lo que teníamos para un gas ideal, pero para un gas real, Lewis generó un parámetro que se denomina fugacidad. ¿Sí? Es análogo, en términos que incluso tienen las mismas unidades de presión. Y fíjense que la ecuación a la cual estamos relacionando esa fugacidad es análoga para el gas ideal, pero en términos de la presión. ¿Sí? Y dentro de esa fugacidad es esto, ¿no? Contiene todos los factores que determinan el comportamiento no ideal de la sustancia real. Es decir, esa fugacidad absorbe todas las diferencias respecto al gas ideal. Entonces acá en términos de comparación, esta expresión para un gas ideal, tenemos una relación análoga para un gas real, pero en términos de la fugacidad en vez de la presión. ¿Sí? Y lo que hay que destacar que una expresión para la variación de energía libre de un gas real, en términos de la fugacidad, va a ser distinto a lo observado para un gas ideal. Y es importante también aclarar que en el gas ideal, con definir la presión inicial y final, eso alcanza. Para un gas real, además de las presiones, debemos conocer sus fugacidades, que a diferencia de una presión que podríamos determinar con un manómetro, ¿sí? En el caso de la fugacidad va a depender del gas. Además de la condición de presión, va a depender del tipo de gas que estemos tratando. Entonces, como mencionaba, esa área verde, fíjense que acá tenemos entonces el diferencial de la energía libre para un gas ideal, de vuelta, ¿no? Para un gas real, en términos de la fugacidad. La diferencia entre los dos, vamos a ver ahora que está relacionada con el cociente entre la fugacidad y la presión, y lo vamos a llamar coeficiente de fugacidad. A veces se pone como una gama, a veces como phi, ¿sí? En general vamos a usar esta forma. Fíjense esto que les comentaba, ¿no? Esta diferencia entre la energía libre de un gas real e ideal lo podemos expresar como esta diferencia en términos de los volúmenes respecto al diferencial de la presión, y reemplazando estas definiciones del diferencial de energía libre respecto a la fugacidad y el diferencial de energía libre del gas ideal, este real ideal respecto a la presión, nos queda este cociente, que ese cociente lo habíamos definido como el coeficiente de fugacidad. ¿Sí? Es interesante remarcar que a bajas presiones la energía libre del gas real coincide con la del gas ideal. De ahí que la diferencia, cuando la presión tiende a cero, es cero. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Que este coeficiente de fugacidad tiende a 1. ¿Sí? Cuando tiende a 1, todo esto se anula. Entonces, este coeficiente nos está marcando, ¿no?, la diferencia respecto al comportamiento respecto a un gas ideal, de un determinado gas real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar un estado de referencia, como hablamos recién respecto a esta definición de IUPAC, donde nuestro estado de referencia va a ser un gas ideal. ¿Sí? Bueno, acá un poquito respecto a lo que comentaba, esta diferencia de áreas que antes la teníamos marcada en verde, la diferencia de área está relacionada con este término, donde este término es el gamma, es el factor de fugacidad. ¿Sí? Y ese factor de fugacidad lo podemos relacionar, fíjense la diferencia entre, lo que hemos planteado en términos de la diferencia de los volúmenes, del real y el ideal. Esa diferencia, fíjense, si sacamos factor común, volumen ideal, acá nos queda volumen real sobre volumen ideal, y acá nos queda
volumen ideal sobre volumen ideal, nos queda 1, ¿sí? Esto que tenemos acá es equivalente a esto que tenemos acá. Y si recordamos la definición de Z, que era volumen real sobre volumen ideal, ¿sí? Entonces nos queda una expresión de este tipo. Entonces, esta expresión la podemos relacionar con RT, logaritmo del factor de fugacidad. Y de esa forma nos da una posibilidad de calcular la fugacidad, ¿sí? Evaluar la fugacidad teniendo en cuenta el Z para un determinado gas, y conocemos la función de Z para un gas, y la presión, ¿sí? En general Z, vimos en algunos de los problemas, esto es lo que se llama desarrollo del virial, es decir, Z planteado en términos de un polinomio, puede ser ese polinomio en términos de la presión o del volumen, son distintos términos para poder ajustar un comportamiento experimental respecto a un determinado parámetro, la presión o el volumen, como comentaba. Y entonces, teniendo en cuenta Z con una expresión general de este tipo, esto que tenemos acá termina llevando una expresión de este tipo, ¿sí? Fíjense que estamos restando menos 1, o sea, el primer término desaparece, y dividiendo por P. Y nos queda entonces la fugacidad en términos de este desarrollo que se llama desarrollo del virial, sin entrar en detalle, pero para que tengamos en cuenta cómo podemos evaluar la fugacidad para una determinada presión conociendo la expresión de Z para el gas. Entonces, para un gas ideal, mencionamos esta idea de que la energía libre la podemos poner en términos de la energía libre estándar, y donde que se corresponde a la presión estándar para ese gas ideal, y que la energía del gas real, energía libre del gas real a una determinada presión, va a ser la energía libre de un gas ideal a esa presión, y la relación entre la fugacidad y la presión. Fíjense que reemplazando esta energía libre ideal a esa presión respecto a esta ecuación, esta igualdad, reemplazamos el primer término con esta expresión y nos queda entonces la energía libre del gas real respecto a la energía libre del gas ideal en estado estándar, ¿sí? Esa es la idea que nos mencionaba Yupak en ese textito que estaba en inglés respecto a cuál es el estado de referencia para el gas real. Es el gas ideal en condiciones estándar. Fíjense que acá hay un cociente entre la fugacidad y la presión estándar, que es unitaria. Entonces, ese estado de referencia es un estado hipotético, ¿sí? ¿Por qué es hipotético? Porque es un estado en el cual un gas real no puede alcanzar, es hipotético, ¿sí? No existe ese estado de referencia. Esto para aclarar un poco la idea de estado hipotético. No existe una condición para que un gas real tenga las condiciones a una determinada presión para un gas ideal. Acá, por ejemplo, lo que estamos relacionando es la fugacidad respecto a la presión, ¿sí? Esto para un gas ideal es una pendiente de 1, ¿sí? Coinciden el valor para un gas ideal. En el caso de un gas real, dependiendo de la temperatura de Boyle, va a estar corrido respecto a la curva para un gas ideal. En este caso vemos por debajo de la temperatura de Boyle, por encima de la temperatura de Boyle. Y lo que podemos ver es esto, ¿no? La idea de que para la presión estándar, la presión unitaria, el gas ideal tiene este valor de fugacidad y el gas real tiene otro valor de fugacidad. No coincide con el gas ideal. De ahí la idea de estado hipotético, ¿no? Y en términos de esto, de la fugacidad, pero lo podemos analizar del término de la energía libre. La curva roja sería la curva de energía libre
ya la vimos antes para un gas ideal. En términos del gas real, podemos ver si está por debajo de la temperatura de boiling, un comportamiento de este tipo, ¿sí? Donde cruza cuando cruza el valor del valor ideal, es decir, cuando empezamos a aumentar la presión, este valor, ¿sí? Llega un momento donde cruza, eso habíamos visto en términos de Z. Pero en general, para una presión estándar, ¿sí? La energía libre estándar para el gas ideal no coincide con la energía libre del gas real. Esa energía libre estándar, de ahí que se toma para el gas ideal, ¿sí? Se toma como punto de referencia, como desde ahí me apoyo para sumarle una contribución. Es decir, tengo esta energía libre que tomo de referencia, ya que la energía libre no puedo determinarla de forma absoluta, tengo que asignar un valor de referencia, que es esa energía libre del gas ideal de forma estándar, estado hipotético, y le sumo una contribución. ¿Cuál es la contribución? Y bueno, va a depender de la fugacidad de ese gas respecto a la presión estándar. Esa presión estándar es unitaria, ¿no? Entonces este cociente termina siendo adimensional. Pero lo importante que debe quedar claro es que esa energía libre la tomamos como punto de partida para sumarle un término adicional, ¿sí? Debido a esa incapacidad de hacerlo de forma absoluta. La energía libre, definirla de forma absoluta. Entonces, con esto terminamos el módulo. Van a ver que esto que estamos viendo en términos de gas ideal, gases reales, tienen aplicaciones y después lo vamos a ir viendo en distintas condiciones. Por ejemplo, cuando veamos mezclas de soluciones, va a cobrar un poco más de sentido estos estados de referencia en condiciones estándar. Perdón, un estado de referencia en estado estándar, ¿no? Esta idea de definir una presión estándar que me define un estado de referencia y que no define la temperatura, sino que eso va a depender de qué temperatura yo quiera definir. De ahí, bueno, uno después puede definir distintas temperaturas, pero esa es la idea. Entonces, ¿para qué definimos un estado estándar? ¿Cuál es la necesidad de definir un estado estándar? Sería una de las preguntas que podemos tratar de contestar respecto a lo que vimos. ¿Y qué rol cumple la fugacidad? ¿Por qué debemos definir una fugacidad? ¿Y cuál es la idea de usar una fugacidad en el caso de definir una energía libre para un gas real, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a seguir con lo que se denomina propiedades modales parciales, que surge cuando tenemos más de una especie, surge como necesidad, ¿no? De definir las contribuciones a una determinada función de estado cuando tenemos más de una especie. Si tenemos más de una especie, vamos a ver que tenemos contribuciones. Esas contribuciones las vamos a denominar propiedades modales parciales.